Hay casos que te dejan esa sensación helada, ¿no? Esa sombra que se extiende sobre un lugar, sobre un tiempo. Y hoy nos adentramos en una historia que precisamente nos eriza la piel. Uy, sí. Me compartiste un material, la verdad, bastante perturbador. Una entrada de Wikipedia que detalla un caso que ocurrió en Mongolia Interior, China, entre 1996 y 2005. Ajá. Y bueno, vamos a sumergirnos en este misterio, ¿no? En esta historia. Claro, un misterio donde la crueldad humana, digamos, entrelaza con un terrible error de la justicia. Y lo que es aún más perturbador son los apodos que este hombre, Zhao Zihong, llegó a tener. Totalmente. El asesino sonriente y demonio. Esos alias ya nos anticipan la oscuridad que rodea a esta figura. ¿Qué te sugieren a ti esos nombres? Pues esos apodos evocan, ¿no? Una frialdad, una falta de empatía que realmente estremece. Y bueno, nuestra misión hoy es intentar desentrañar los eventos clave que rodearon los crímenes de Zhao Zihong, su captura y ese terrible error judicial que mencionabas. Exacto. Que se entrelazó trágicamente con su caso. Perfecto. Entonces, si te parece bien, vamos a retroceder en el tiempo hasta el inicio de esta pesadilla. Zhao Ziyong nació el 5 de septiembre de 1972 en una aldea llamada Yongxing. Ajá. Y nada de sus primeros años, al parecer, anunciaba la oscuridad que vendría después. Trabajó en empleos sencillos, sin destacar particularmente. Una vida, digamos, común y corriente. Sí, a simple vista. ¿Quién nos dice esto? A veces la maldad emerge de vidas que parecen ordinarias, ¿no? Nos recuerda que las apariencias engañan. Exactamente. Y que en cualquier lugar puede estar el mal. La calma se rompe, y se rompe de una forma brutal el 9 de abril de 1996 en Jojot, donde Zhao comete su primer asesinato. Sí. La víctima, una joven trabajadora de una fábrica textil de apellido Yang. Y los detalles que encontramos son, escalofriantes. Fue violada y estrangulada en un baño público. Es una brutalidad que nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué detonó esa violencia? Un acto terrible que marca el inicio de una serie de crímenes que, aterrorizarían a la región. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más siniestro. El descubrimiento del cuerpo de la víctima conduce a una acusación totalmente equivocada. Exacto. El destino quiso que un joven chino-mongol de 18 años, llamado Hukdilt, encontrara el cuerpo de Yang. Uy. Y lo impensable sucedió. Hukjit fue acusado injustamente de este asesinato. Imagínate el horror de este joven al verse envuelto en una pesadilla de este calibre. La rapidez con la que se produjo esta injusticia es pasmosa. Fue forzado a confesar, sentenciado a muerte el 23 de mayo de 1996 y ejecutado por fusilamiento el 10 de junio de 1996. Dios mío. Menos de 2 meses después de descubrir el cuerpo, un joven inocente pierde la vida por un crimen que no cometió. Es una tragedia inmensa. Un error judicial que tiñe de oscuridad toda esta historia. 18 años, fíjate, 18 años un joven fue recordado como un asesino cuando era completamente inocente. Pero la historia de Zhao no termina ahí, lamentablemente. Pasa un tiempo considerable antes de que volvamos a tener noticias de él en los registros. Sí, un largo periodo de horror que pasó desapercibido. Pasaron varios años antes de que Zhao volviera a matar, al menos según la información que nos has proporcionado. El 20 de mayo del año 2000, otra joven es víctima de una violación y asesinato en el área de Holt, un crimen que también quedó sin resolver durante mucho tiempo. ¿Y qué crees que pudo haber estado haciendo Zhao durante esos años? Logró evadir la justicia durante tanto tiempo sin levantar sospechas. Esa es una pregunta muy inquietante. ¿Cuántos otros crímenes pudo haber cometido sin ser detectado? Es un pensamiento escalofriante. Totalmente. Y luego, en 2005, la actividad criminal de Zhao se intensifica de una manera dramática. 4 víctimas en una sucesión rápida, el 2 y el 7 de enero, y el 24 de febrero y en julio. Es una oleada de violencia que sembró el terror en toda la región. ¿Qué habrá detonado este aumento en su actividad? La desesperación de las autoridades locales debió ser palpable. Ofrecieron una recompensa de 2,000 yuanes por información que condujera a la captura del asesino. Una suma considerable, ¿no? Sí, una suma considerable para la época, lo que subraya la urgencia y el miedo que se vivía. Imagínate la atmósfera de terror en esas comunidades. La clave para desvelar esta madeja de horror llegaría de una forma inesperada. Una residente de la aldea de Tali, llamada Yun Wen, donde Zhao cometió sus últimos asesinatos, lo identificó en una sesión de fotos. Sí. Lo curioso es que inicialmente ella no sabía ni su nombre ni dónde vivía. Ajá. Una pista vaga pero crucial, casualidad o destino. El valor de Yun Wen es admirable. A pesar de no tener toda la información, se involucró en la búsqueda con la policía. Y fue en esa búsqueda donde reconoció a Zhao Zihong en su lugar de trabajo. ¡Qué fuerte! Un momento de tensión increíble. El coraje de una persona común marcando la diferencia en un caso tan oscuro. El 23 de octubre de 2005, Zhao es finalmente arrestado. Y lo que viene después es aún más escalofriante. Una confesión inmediata. Zhao admite haber cometido más de 20 crímenes entre 1996 y 2005, incluyendo 11 asesinatos y 10 violaciones.
2 de ellas contra menores. Dios mío. También reconoce su participación en robos, hurtos y malversación de fondos. Es una lista de horrores que nos deja sin aliento. Sí, pero la confesión toma un cariz aún más sombrío cuando Zhao admite el asesinato de la trabajadora textil Yang en 1996, la víctima por cuyo crimen Huk Yield había sido ejecutado. La ironía trágica en su máxima expresión. Fue como un golpe en el estómago leer esa parte del material que me compartiste. La confesión de Zhao no solo reveló la magnitud de sus propios crímenes, sino que también expuso la terrible injusticia que sufrió Huk Yield, un joven inocente que pagó con su vida por los actos de otro. Es una historia abrumadora. Lo que siguió fue un largo y complejo proceso judicial. Los juicios de Zhao se pospusieron numerosas veces debido a constantes nuevos desarrollos, lo que sugiere la enorme cantidad de información y la gravedad de las acusaciones. Claro. ¿Qué crees que implicaban esos nuevos desarrollos? Pues quizás la dificultad de conectar todos sus crímenes, ¿no? O la necesidad de investigar más a fondo la injusticia contra Huk Yield. Es posible. Finalmente, el 15 de diciembre de 2014, el Tribunal de Distrito de Hohhot exoneró póstumamente a Huk Yield. Imagínate el alivio, aunque tardío, para su familia. Sí. Hubo una disculpa pública y una compensación de 330.000 yuanes. Una suma que, palidece ante la pérdida irreparable de una vida. ¿Crees que este reconocimiento póstumo pudo traer algo de consuelo a sus seres queridos después de tanto sufrimiento? Una compensación que, por cuantiosa que sea, nunca podrá reparar el daño causado. El estigma, el dolor, los años perdidos. ¿Remordimiento genuino o una simple estrategia legal? Es difícil saberlo, ¿no? Sí. La mente humana es un laberinto. El veredicto llegó el 9 de febrero de 2015. Zhao fue declarado culpable de 11 asesinatos, 10 violaciones y al menos un robo. Fue sentenciado a la pena máxima. La muerte por fusilamiento, además de la privación de sus derechos civiles y la obligación de pagar multas significativas a las familias de las víctimas y al Estado. Un final que muchos considerarían justo, ¿no? Dada la brutalidad de sus crímenes. Y finalmente, el 30 de julio de 2019 se ejecutó la sentencia. Zhao Zihong fue fusilado. Un final quizás esperado, pero que no borra la tragedia que sembró. Hubo un detalle final escalofriante en su frialdad. Antes de su ejecución, Zhao se negó a reunirse con los familiares de sus víctimas, un derecho que la ley le concedía. Un último acto que nos habla de una profunda desconexión con el dolor que causó. ¿Qué impresión te dejó esa negativa? Un acto que cierra este capítulo oscuro de una manera particularmente sombría. Su negativa a enfrentar a las familias, a reconocer el inmenso sufrimiento que infligió, es un reflejo de su personalidad perturbadora, y con su ejecución se cierra un ciclo de horror. Pero la sombra de la injusticia que envolvió el caso de Huk Yield permanece. Un hombre ausente pasó años siendo señalado como un asesino y pagó el precio final por un crimen que no cometió. La justicia, aunque finalmente llegó, no puede resucitar Huk Yield ni borrar el sufrimiento de su familia. Este caso nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué revela esta tragedia sobre la falibilidad de los sistemas de justicia? ¿Qué responsabilidad tienen las sociedades para asegurarse de que errores tan profundos con consecuencias tan devastadoras no se repitan jamás? Es una pregunta que resuena con fuerza. Reflexionemos sobre el peso de una acusación injusta, el estigma que marca a la persona y a su familia para siempre, incluso después de ser exonerados. La cicatriz de la duda puede ser imborrable. Totalmente. ¿Qué podemos aprender de esta terrible historia para evitar que se repita? Nos invita a considerar la importancia de la debida diligencia en las investigaciones, la necesidad de proteger los derechos de los acusados y la urgencia de corregir los errores judiciales con la mayor celeridad posible. La historia de Huk Yield es un recordatorio sombrío de lo que está en juego cuando la justicia falla. Un caso que nos deja pensando en la fragilidad de la justicia y el peso de los errores. Una historia oscura, sin duda, que nos deja mucho en qué pensar. Gracias por ayudarnos a desentrañar este escalofriante caso. Siempre es importante analizar estas historias, por difíciles que sean. Hasta la próxima inmersión profunda en los misterios que nos compartes. Hasta la próxima.